segunda plática del módulo de reumatología pediátrica y le voy a pedir al doctor Fernando García Rodríguez que nos haga favor de presentar y de conducir esta sesión, que nos haga favor de presentar a nuestra ponente. Adelante, Fernando. Gracias, doctor Valencia. Buenos días a todos. El día de hoy tenemos un tema que es muy importante para nosotros los reumatólogos, que ha ido tomando mucha fuerza con el advenimiento de nuevas terapias y con la mayor sobrevida de la mayoría de los pacientes en reumatología, pero que sin duda es un tema muy importante para el resto de los colegas que ven enfermedades crónicas y también para todos los pediatras que en algún momento tenemos que dejar ir a los pacientes para que continúen su vida en todos los sentidos, incluyendo el cuidado de su salud. Entonces, el día de hoy tenemos el honor de contar con la doctora Ana Cecilia Arana Guajardo, quien es reumatóloga, y tenemos el tema cuando los niños crecen. Ella estudió medicina, la especialidad de medicina interna y la subespecialidad en reumatología y inmunología clínica por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con las especialidades en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González. Es certificada por el Consejo Mexicano de Medicina Interna y de Reumatología y es miembro de asociaciones en reumatología como el Colegio Mexicano, el Colegio Americano y la Liga Europea contra el Reumatismo. La doctora Arana es actualmente adscrita al Servicio de Reumatología en el Instituto de Medicina Interna de TechSalud y es profesora en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Su trayectoria en investigación la ha hecho merecedora de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en nivel candidato y ha participado en distintos foros, proyectos, investigaciones con el enfoque de la transición del cuidado en adolescentes con enfermedades reumáticas infantiles. Entonces, sin mayor preámbulo, cedo la palabra a la doctora Ana Cecilia Arana Guajardo para que, por favor, inicie con su plática. Tu micrófono, Ana, por favor. Creo que ya me escucho, ¿verdad? Sí, ya te escuchas. Gracias. Les comentaba que agradezco la invitación para dar esta plática. La invitación es muy importante para mí y darles a conocer lo que se sabe actualmente sobre la transición en los niños y la importancia que ya confiere tanto para nosotros los adultos que recibimos a estos adolescentes como para también ustedes, cómo irlos preparando poco a poco para que esta transición no sea tan abrupta para ellos. Entonces titulamos esta presentación Cuando los niños crecen y es una guía para la transición. Esta es la agenda que vamos a tocar el día de hoy. Voy a hablar del objetivo de la presentación, una introducción breve, vamos a hablar de los números de la epidemiología que existe actualmente, qué factores contribuyen a la transición, el impacto, el proceso de esto que vamos a realizar con los niños, cuál es la guía de transición más adaptable que tenemos hasta ahora, cuáles son las recomendaciones finales y conclusiones para terminar la presentación. Como el objetivo de la presentación, vamos a describir los principales factores que determinan la transición en los pacientes. Vamos a conocer las herramientas a utilizar para mejorar la transición día a día de ellos. Finalmente, lo que queremos, y es parte también del objetivo de la presentación, es mejorar la capacidad de que los adolescentes o los jóvenes tengan para gestionar y cuidar su salud y así mantener una buena calidad de vida. En cuanto a la introducción,
Sabemos que la transición es aquel movimiento planeado, propositivo de los adolescentes o adultos en condiciones o condiciones médicas crónicas de un sistema infantil a uno ya de adulto. Pero no solamente es algo que es muy transversal o que es sin movimiento, es algo que debe ser dinámico, es un proceso en que el paciente va a adquirir habilidades y van a acceder a todas las herramientas para que puedan garantizar necesidades físicas, psicosociales, educacionales, vocacionales incluso, que sean satisfechas para que se logre toda la transición adecuadamente. Sabemos sabemos que la transición per se es un problema difícil porque justo estamos en el periodo de la adolescencia, con todo lo que la adolescencia implica. Los pacientes con enfermedades crónicas tienen aún más riesgo durante este tiempo porque se añaden o se adiciona la adolescencia a la transición. La evidencia sugiere que el pobre manejo en esta etapa, tanto la unión entre la transición a adolescencia, está asociado a mayores riesgos, tanto en falla de tratamiento, pérdida de seguimiento y con esto mayor morbo y mortalidad para nuestros pacientes. En cuanto a la epidemiología o a los números, sabemos que desafortunadamente en México carecemos de una epidemiología muy estricta o sistematizada para saber exactamente cuáles son o cuántas es la cantidad de jóvenes que van a pasar a los adultos por años. Entonces lo que hacemos es tomar brevemente los números de otros países y más o menos basarnos en eso. Se dice que aproximadamente y anualmente entre 500,000 y 750,000 jóvenes realizarán la transición de pediatría a médico de adulto por año. De esto se ha reportado que incluso un 70% hasta los 16, 17 años lo seguirá viendo el médico pediatra, pero importantemente un 36% entre los 17 y 24 años lo seguirá viendo un médico pediatra. O sea, incluso lo que nos arrojan estas cifras es que el pediatra tiende a quedarse, por así decirlo, el paciente un poco más de tiempo, tal vez porque no está listo, porque no quiere cambiar de médico, demás. Entonces alarga un poco la transición hasta que ya, pues ya no se puede mantener a ese niño con el pediatra, ¿verdad? Este periodo se ha asociado a una pérdida de pacientes entre 40 y 50%. ¿De qué depende este porcentaje? Depende de qué tipo de país estemos hablando, de qué tipo de enfermedad crónica estemos hablando, o si en el lugar donde estamos valorando ese porcentaje hayan o no un programa ya establecido de transición. Por ejemplo, en una encuesta nacional de salud en Estados Unidos entre el 19 y el 20, el 81% de los adolescentes no recibían ninguna ayuda a la transición, o sea, no los preparaban, ellos era lo que se percibía. Y no solamente es de ese lado, sabemos que no existe una preparación ni de ellos ni de los médicos en formación. Esto nada más refuerza, el primer párrafo refuerza la anterior, que habla de que el menos del 10% de los adolescentes habían recibido o habían preparado para su transición por el médico pediatra. Y a pesar de toda esta información que existe con la transición, no existe o no hay un protocolo establecido, estandarizado para los médicos para este programa o para tener un programa de transición bien fuerte o estable. En una encuesta realizada también en Estados Unidos, les preguntaron a los médicos si también tenían recomendaciones o si habían recibido alguna formación para esto. El menos del 10% conocían que había recomendaciones, pero del 10%, menos del 8% tenían un programa formal durante la residencia para conocer la transición de estos pacientes. Entonces vemos cómo si el médico no está capacitado, no tiene todas las herramientas, pues tampoco va a tener una proyección hacia el adolescente. Entonces implicará todo, ¿verdad? El universo. ¿Qué enfermedades ya tienen programas de transición establecidos? Aquí son ejemplos. Endocrinológicas como diabetes 1, gastrointestinales como enfermedad inflamatoria intestinal, en cardiovasculares tanto el trasplante de corazón como las enfermedades congénitas de corazón también ya están establecidas con enfermedades con programas de transición, en reumatológicas particularmente la artritis idiopática juvenil.
En hematológicas, la enfermedad de células falciformes, en psiquiátricas el TDAH, neurológicas como la epilepsia y finalmente en nefrología con la enfermedad renal crónica. Pues estos ya tienen un cierto algoritmo para explicarle a los médicos cómo es lo que tienen que ir vigilando para los pacientes que van a entrar en el programa de transición. ¿Qué factores sabemos que contribuyen a la transición? Es muy importante que la mayor parte de las diapositivas que les estoy mencionando me refiero a transición en general. O sea, son pacientes que tienen enfermedades crónicas y que los vamos a transicionar o que los vamos a llevar hacia un médico general. No solamente es de reumatología. Entonces es importante para si se enfrentan hacia un paciente que tiene una enfermedad renal crónica, que si tiene epilepsia o que si tiene alguno de los trastornos que sabemos que van a evolucionar hacia la adultez, esto nos va a servir. Uno de los principales factores que contribuyen es las diferencias que ya sabemos que existen en una atención médica guiada entre el pediatra y el adulto. Mientras que la consulta con el pediatra es una consulta incluso adaptado el consultorio para ella, está enfocada a la familia, incluso cuando nosotros llevamos la consulta en pediatría, pues generalmente nos referimos al cuidador principal o la mamá o el papá que esté con ellos. Los familiares están involucrados en todo esto. Es interdisciplinaria normalmente, que es una de las diferencias como más fuertes que marca con el adulto. El adulto es una consulta como más individualizada, vemos mucho la autonomía del paciente, pero dejamos o tendemos a dejar de ver como alrededor, a diferencia del pediatra que sí está como más involucrado en todo el desarrollo del paciente. Otro de los factores que sabemos que contribuyen es el comportamiento emocional o irracional propio de la edad. Y esto pues está explicado por la corteza prefrontal que está en desarrollo, que sabemos que el cerebro sufre cambios o sufre un desarrollo entre los 11 y los 25 años, con la expansión, la retracción posterior de la sustancia gris, la proliferación simpática, el aumento de la secreción y la adaptación de la dopamina. Entonces, todo esto lo que esperamos, tanto que la función ejecutiva orientada, que la regulación emocional y que las decisiones se van a obtener hasta los 20 años. Esto en un adolescente normalmente sin enfermedades, o sea, esto es lo fisiológico que ocurre. Entonces, es por eso que durante este periodo el paciente necesita un apoyo adicional, porque probablemente no lo va a poder lograr solo. También sabemos que otro factor que contribuye será la baja tasa de adherencia a la medicación. Y sabemos que el término adherencia es difícil porque es ahí un poco ambiguo, pero en esta diapositiva me refiero al grado en que hay una adherencia o una alianza entre el medicamento que el médico receta y el que el paciente lo toma. Se habla que durante esta etapa puede haber de 50 a un 75% de adherencia y generalmente es porque está compartida entre el cuidador principal y el paciente. La alta tasa de depresión y los comportamientos autodestructivos también caracterizan esta etapa. Esta también es una encuesta nacional de comorbilidades de Estados Unidos y hablan que el 50 al 75% de los trastornos de ansiedad, trastornos del estado del ánimo, de impulsos, incluso de sustancias, esto definido por el DSM-4, surgen en este grupo de edad. Si quisiéramos ver la prevalencia total de algún trastorno del estado emocional, es hasta el 20% en este grupo. Entonces, todo eso involucrará en que el paciente tenga adherencia al tratamiento, que lo tome, que tenga una evolución adecuada. Va a involucrar porque ya vemos al paciente de manera más global, como vemos otros factores que siguen involucrando o afectándolo. En cuanto a otros factores serían la alteración, lo que concierne en escuela y trabajo, y esto es que sabemos que los pacientes que tienen una enfermedad médica crónica, el 6.5% tendrán una afección en el estado escolar. Incluso de ese porcentaje, el 1.5% será incapaz de volverse a enrolar
en el grado escolar en el que le tocaba, por diferentes factores. En el trabajo, y eso es por poner un ejemplo, cuando hicieron comparaciones entre artritis idiopática juvenil y lupus contra pacientes de la misma edad al buscar trabajo, estos pacientes tendrían o tenían más desempleo y tenían ganancias menores que pacientes de su misma edad, por diversos factores, ¿verdad? Pero pues vemos que la enfermedad sí está involucrada en esto. Y finalmente, la estabilidad financiera limitada. Y a esto me refiero que, como sabemos, en muchos países al cumplir 18 años, el seguro de gastos médicos pierde la seguridad el paciente, y con esto pues ya no tiene acceso al medicamento, ya no tiene acceso a las consultas médicas. Aquí, por ejemplo, en el IMSS, que si no se demuestra si el paciente está trabajando o está estudiando, también pierde la seguridad de esto. Y pues las pólizas, ¿verdad? Que van aumentando de precio según se vayan declarando las enfermedades, y eso también pone en peligro que el paciente pueda acceder a un sistema de salud adecuado. Y pues la pobreza, que es un factor que ese no lo podemos medir, pero sabemos que está presente, y eso limita al paciente incluso a que acceda a una calidad médica adecuada para él. ¿Qué impacto tiene todo esto? Bueno, esto resulta en un mayor uso de urgencias. Hay un estado emocional deteriorado con las consecuencias que eso vamos a tener a posteriori, y una mayor mortalidad comparado con otros pacientes de otros grupos de edad. Incluso en el caso de lupus, por ejemplo, esto resulta en que puede aumentar durante la transición 10 veces más el riesgo de muerte. Entonces, es importante todas estas consecuencias, estos factores, para que veamos cuáles son los desenlaces finales que podemos tener. Esto es un ejemplo, y es un ejemplo situado en reumatología, para que veamos cómo esas enfermedades pues van a continuar y tenemos que estar ahí. Y no solamente es durante la transición, o sea, que hacemos el cambio. Por ejemplo, ese artículo que les mencioné ahí, el 58% de los pacientes tenían algún brote de actividad durante la transición, pero el 30% ya se habían hospitalizado un año antes, y 30% previo o posterior a la transición ya se habían vuelto a hospitalizar. Entonces vemos cómo la transición es un periodo completo y no solamente cuando pasas al paciente con otro médico. ¿Cuál es el proceso? Bueno, les explicaba que este proceso tiene que ser planeado y estructurado para valorar completamente las necesidades médicas, psicosociales y educacionales de los adolescentes, para lograr una transición exitosa. Esto se basa en tener un equipo multidisciplinario, ver cuáles son los aspectos familiares o la red de apoyo del paciente, cuáles son las habilidades, las destrezas que tiene el paciente para esto, los aspectos médicos de la enfermedad per se, los aspectos psicosociales del paciente y aspectos vocacionales o educacionales que puedan involucrar en esta transición. Idealmente, el proceso de transferencia se tiene que realizar cuando la enfermedad está controlada, en cualquier tipo de enfermedad. Por ejemplo, en reumatología se sugiere que la enfermedad o esté controlada o en remisión, o esté con el menos actividad posible. Igual en diabetes mellitus 1 también se solicita o se requiere que el paciente esté en las mejores condiciones posibles para que se pueda dar esta transición, porque sabemos que durante el proceso puede haber brotes de la enfermedad. También se recomienda que si el paciente ya cuenta con múltiples proveedores, pues esto se haga de manera escalonada, irle presentando poco a poco a los pacientes cuáles son los médicos que van a ir cambiando si es necesario, para que no sea abrupta el cambio. Finalmente, la estrategia será apoyar la competencia, la confianza y la independencia, junto con el autocontrol y el afrontamiento de nuestros pacientes. En cuanto a hablar ahora sí, propiamente de las guías de transición, no existe una guía de transición que esté avalada mundialmente para todas las enfermedades. Si bien lo que les explicaba en las primeras diapositivas me refería a que cada una de las enfermedades o de los especialistas hicieron guías
para ayudar un poquito en llevar al médico en el abordaje de estos pacientes. Una de las más apoyadas o de las más utilizadas recientemente es la creada en el 2012, llamada Gut Transition. Este es el centro que ayuda a una transición saludable de los pacientes y está avalado por la Academia Americana de Pediatría, la Academia de Médicos Familiares y el Colegio Americano de Médicos. Y está creado en el 2012, pero realmente si nos vamos hacia la literatura, esto tiene forjándose desde hace 30 años. O sea, ellos ya tienen trabajando en esto que ven que ha involucrado mucha importancia para nosotros y para los pacientes. Gut Transition tiene una página donde es muy fácil descargar todos los documentos importantes para hacer un programa de transición en el nivel donde nos encontramos. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy difícil hacer una clínica sofisticada en el IMSS, es muy difícil hacerla en un medio privado, sí, porque tal vez no tendremos todas las herramientas a la mano como quisiéramos o como nos los demuestra en la guía, ¿verdad? Entonces lo que hace GOT es tener todas las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que tú necesitas como médico o como personal de salud? ¿Cuáles son las herramientas que existen como cuidador o como padre? ¿Cuáles son las herramientas que tú como paciente tienes que hacer? Y también refuerza todo lo que está respaldado científicamente de todo este programa, ¿verdad? Incluso aquí vienen mucha información que el paciente puede descargar o los cuidadores pueden descargar para que tengan una educación continua sobre esto. Entonces, dentro de la página van a ver ustedes que hay 4 rubros principales o 4 troncos principales de información y tanto están la información que podemos tener como médicos, la información de los cuidadores o de los familiares, la información propia de los adolescentes y en el primer rubro están los elementos centrales o los 6 elementos centrales, que es algo así ya que nosotros tenemos que valorar. Y es la guía que nos ayuda a nosotros para empezar o planear un proceso de transición para los adolescentes. Entonces, estas guías te dicen, lo puedes implementar en grande o incluso en tu consulta puedes ir implementando con cada uno de los pacientes estos 6 elementos y con eso debes de lograr una transición lo más saludable posible para el paciente y para los familiares. Estos 6 elementos están descritos para ir planeando la transición. Ahorita se los voy explicando, pero son sucesivos. O sea, uno tiene que ir detrás de otro para ir haciendo como un checklist o una agenda de que se está logrando una transición adecuada para estos pacientes. Cada uno de los 6 elementos que vienen mencionados aquí vendrá descrito y de manera gratuita, incluso en español, como se los pongo aquí en la presentación, para que nosotros como colaboradores de la salud, incluso trabajo social, enfermería y demás, tengan acceso a esta información y puedan saber qué es lo que tienen que ir desarrollando en cada uno de los pasos para que se vaya llenando completamente. Entonces, lo que hacemos es tener estos 6 elementos. En el primer elemento dice que hay que hacer una política de transición. Y ellos mencionan que la edad adecuada de la transición podría ser entre los 12 y 14 años. ¿Por qué es adecuada esta transición? Porque dicen que tal vez si nosotros evaluamos al paciente a los 10 años y consideramos que está listo para empezar a hablar de este proceso con el paciente, está bien. Eso no significa que vayamos a hacer una transición a los 16 años, no, porque ya sabemos que el cerebro tiene una maduración que tarda un poco más, entonces sí hay que llevarlo por todo el programa, aunque veamos que el paciente tenga una evolución como muy favorable o muy rápida. Entonces, la transición puede llevarse entre 12 y 14 años o cuando el diagnóstico del paciente se ha realizado. No sé si el diagnóstico fue a los 15 años y todavía está con nosotros,
en ese momento se iniciará la transición junto con todo lo que tiene que hacer de su enfermedad propiamente. Se hace un seguimiento y un monitoreo de esto, ven cómo los segmentos de cada uno de los 6 elementos son como por periodos, vienen entre 14 y 18 años, 12, 14, porque nada es dicotómico, o sea, todo es un proceso, es muy dinámico y muy individualizado. Todos los pacientes serán diferentes, entonces no podemos marcarles como una etapa muy estricta a cada uno de ellos. Durante estos periodos también hay que ir viendo cómo el paciente va adquiriendo habilidades, destrezas, y que veamos que vamos y que se van adaptando al proceso, o sea, que van involucrados en el camino que vamos haciendo nosotros también. Desarrollamos un plan de transición y es cuando ya al paciente ya le dejamos ver, ahí disculpen el ruido, que ya dejamos ver al paciente que vamos a hacer esta transición y finalmente hacemos una transferencia junto con documentos hacia el proveedor o hacia el médico que continúe con el paciente. En esta parte o en este rubro se solicita que cuando vayamos a hacer una transición hacia un médico de adulto se haga junto con un resumen o una referencia lo más descriptiva posible y se sugiere que sea incluso personal. O sea, que no solamente sea una transferencia por documento, sino que haya una presentación formal. Sé que esto es difícil, o sea, lo hemos visto en la práctica diaria, pero eso sería como una mejor recomendación porque el paciente se siente como más en confianza de saber que hay alguien conocido o que hay alguien que mi médico conocía y lo voy a mover con él. Y finalmente, pues se completa la transición, pero no se suelta el paciente y esto tiene relación a lo que les comentaba anteriormente, que hay pacientes o que abandonan después de la transición o que tienen recaídas. Entonces, tú estás valorando que realmente la transición siga y que el paciente está adaptado con el médico. Porque esa es otra, ¿verdad? Que el paciente menciona en algunos artículos, es que yo no estoy de acuerdo con el nuevo médico. Y puede ser que con ese médico no se haya bien el paciente y tal vez tengamos que mandarlo con otro médico donde tenga mayor empatía tal vez con él o se halle mejor con él. Y para esto, pues también tanto cuando nosotros entramos entre la 3 y la 4 de los elementos que les mencioné, hacemos una evaluación de los jóvenes. Y esta es como un cuestionario que llenan ellos y también llena el cuidador para saber qué tan capaz y qué tan listos se sienten para hacer el proceso de transición. Realmente esto es una evaluación muy simple y van llenando ellos si quieren hacer la transición y qué tan seguros se sienten, qué tan informados están de la enfermedad y demás. Entonces, para esto es importante que así como nosotros estamos llenando y estamos haciendo un plan, ellos también tienen que verse involucrados en todo esto, tienen que ser partícipes del proceso que estamos realizando. Entonces, tienen que ser capaces, como ven en este diagrama, de ir discutiendo su enfermedad, tienen que conocer su enfermedad, tienen que ir haciendo actividades o haciendo sí, cosas de la vida normal que nosotros veamos que es una consecuencia de la madurez. Por ejemplo, ellos ya hablan para pedir su cita, ellos ya notifican cuando sus medicamentos se van a terminar, incluso en algunas responsabilidades que tienen es hacer un informe ellos. Esta es mi enfermedad, esto es lo que me han dado, tantas veces me he hospitalizado, estas son las consecuencias de mi enfermedad, me ha afectado. Entonces, eso hace que haya una retroalimentación también para él, para que vea que está en el proceso y no solamente es un espectador de la transición. Eso es muy importante. Entonces ya vemos nosotros este movimiento y pues evidentemente el rol del padre y del cuidador cambiará completamente a que el joven o que el adolescente se vuelva supervisor, se vuelva actor principal de su enfermedad, porque eso es lo que tenemos que ir viendo. Por eso, durante el transcurso de las citas y cuando vamos siguiendo el plan, poco a poco vamos sacando al cuidador principal o a los padres de la consulta y es el paciente el que se queda dentro de la consulta en una parte para que él escuche la información
Y ya digo, finalmente o al finalizar la consulta, vuelve a entrar el cuidador para que también reforcemos los datos, pero esa responsabilidad que el paciente va adquiriendo es muy importante porque ya ve él que él tiene que actuar, el que tiene que participar y no solamente está escuchando las cosas, como tal vez lo hacía cuando era más joven. Esta implementación de estos 6 elementos ya tiene una validez porque ya han reportado científicamente que mejora la adherencia, mejora las mediciones de la enfermedad de base, el cuidado, incluso el autorreporte de salud del paciente. Con esto incluso hay reportes de satisfacción de los pacientes, que aquellos que entraron en un proceso de transición se sintieron como más ayudados, más acobijados, y fue menos la pérdida o el duelo de mi pediatra hacia un médico ya de adultos. También se ha demostrado que hay disminución de hospitalizaciones en este método, tanto de urgencia como de larga estancia. Y también a las consultas de médico de adulto. O sea que las consultas al entrar a la transición eran muy constantes, pero cuando entraron a la transición ya el paciente se sentía mejor, estaba en mejor control de la enfermedad y ya no visitaba tanto al médico. Transición en México es un tema difícil porque no existe un programa como tal. Lo que hacemos, y es lo que les mencioné arriba, por ejemplo, lo que hice de las cifras, vamos adquiriendo como esquemas de otros lugares para implementarlos en cada una de ellas, ¿verdad? O en cada una de las especialidades. No existe un programa estandarizado, incluso, por ejemplo, aquí en Monterrey, pues sabemos que existen campos cada verano para diabetes 1, sabemos que existen ciertas evaluaciones que hacen rutinarias para los pacientes con enfermedad renal crónica, pero como una clínica de transición para enfermedades crónicas, a nuestro conocimiento no existe todavía. El único programa establecido que tiene poco tiempo es un programa liderado por la doctora Nadira Rubio, que es una clínica de transición en enfermedades reumáticas en los adolescentes. Este es el único programa que hasta ahora tiene ya estandarizado cuál es el proceso que hay que hacer, y se basa en 8 fases. A diferencia del GOT que tiene 6, este es más largo, lo largamos más tiempo. Y tiene mucho que ver que la fase posterior a la transición se llevó hasta los 12 meses, por el tipo de pacientes que creemos que tenemos aquí en Monterrey, el tipo de hospitales de concentración y demás. Entonces se basa desde una consulta pretransición, donde igual vamos avisando al paciente que va a haber una transición, vamos llevando la enfermedad y con esto también vamos haciendo esta transición en que el adulto vaya saliendo de la consulta y vaya adquiriendo más responsabilidad del paciente sobre su enfermedad. Lo tiene que cumplir el paciente las 8 fases, y si ven, cada una de las fases no tiene tiempo, porque hay pacientes que, no sé, se podían tardar 6 meses y hay otros que podrían tardar incluso 2 años en alguna fase, de acuerdo al estado cognitivo, al estado emocional de cada uno de ellos. Para esto, nosotros hicimos un checklist donde pensamos que estos son los principales factores que debería de involucrar una clínica de transición, e incluyen el tener un equipo multidisciplinario, siempre liderado por una persona. En este caso, la doctora Nadina es nuestra líder, pero se basa también en tener una enfermera, trabajo social, medicina del deporte y rehabilitación, un psicólogo clínico, un psiquiatra. O sea, son varias, nutrición clínica, hay varias especialidades que nosotros involucramos en este equipo para poder lograr la mejoría o la máxima transición en estos pacientes. Un lugar adecuado, la edad de inicio, como les mencioné, igual la finalización del proceso cumple todo este proceso que les mencioné. El tipo de enfermedad, pronóstico, factores de riesgo y comorbilidades no lo podemos dejar atrás. Hacemos una evaluación mental y sexual incluso a los pacientes. Hablamos de adicciones. Hay una
una evaluación educacional, financiera, incluso seguro de gastos médicos, y valoramos también incluso la red de apoyo. En algunos casos incluso hemos enviado a los familiares o a los padres a terapia porque nos hemos dado cuenta que este duelo de soltar al paciente pues también es importante para ellos. Entonces algunos sí lo han requerido. Y finalmente, pues que sí, que no hacer. Sí, hagan una alianza que involucre una unidad entre nosotros, entre el paciente y entre los padres. Ya sabemos que esa relación esa relación paciente y padres va a variar, pero esta alianza siempre tiene que perdurar. Por eso es importante que el paciente se sienta bien con el médico al que va a seguir, ¿verdad? Siempre que haya un respeto, siempre va a existir una confidencialidad. Aunque el paciente esté comentando algo, pues ya es algo que se queda en la consulta y no debemos de estar comentando cosas que no pongan en peligro la vida al paciente. Hay que evitar sesgos, tiene que haber una continuidad y una consistencia, hay que reconocer la individualidad de los pacientes y hay que crear una participación activa del adolescente, tanto en las decisiones y en las responsabilidades de cada uno. Y es importante que no olvidemos otros factores como el abuso de sustancias, la identidad o sexualidad y el estado mental del paciente. Como recomendaciones, evitemos decir todo va a estar bien, todo es igual, no lo es. Y él tiene que saber o ella tiene que saber que no lo es así. Esas frases, lo ideal es no utilizarlas porque sí tiene que haber un cambio, sí tiene que haber una evolución, sí tiene que haber un desarrollo. Hay que evitar esto de los regaños o disminución de la autonomía de vas a recibir un regaño por tu papá por eso. No, él tiene que afrontar la decisión que ha tomado. Hay que seguir evaluando la adherencia a los pacientes por lo que les mencioné, no porque hacen adultos, vamos a soltar esta parte. Y es muy importante que como son pacientes que ya tienen enfermedades médicas crónicas, hay comorbilidades que no debemos dejar de supervisar. La aterosclerosis, la dislipidemia, el estado mental, la osteoporosis, las tenemos que valorar porque son pacientes que vienen con enfermedades que por medicamentos o por la enfermedad per se han afectado su salud. Y finalmente, como conclusiones, pues sabemos que el proceso de transición es complejo por todos los factores involucrados. Hay que iniciarla lo más pronto posible. Y esto es muy a su consideración porque es individualizado a cada uno de los pacientes. Y como les mencioné, es individualizado, es continuo y es propositivo. Tiene que ser algo dinámico. No solamente cambiar el paciente de médico y ya. No, hay que irlo preparando porque finalmente el paciente va a sufrir un duelo a su pediatra que lo ha visto de todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, es algo importante. Espero que haya sido clara y agradezco nuevamente el espacio para hablar de este tema tan importante que nos involucra a todos. Muchas gracias, Ana, por la presentación, muy clara y con conceptos que deben ser aterrizados. Y hay algunas preguntas para ti por parte de la audiencia. La primera es, la transición se da progresivamente, entonces es un ir y venir entre el pediatra y en nuestro caso entre reumatología pediátrica y reumatología del adulto. ¿Cuánto tiempo es una duración adecuada de ese proceso? Realmente depende del paciente, pero una duración aproximada de la transición puede durar 2 años, 2 años y medio. Muy bien. Y en tu opinión, ¿cuáles serían las habilidades como más importantes o más determinantes para el éxito de la transición? ¿Las habilidades del paciente o del Sí, médico? Del paciente. del paciente. Ok. Primero, conocer su enfermedad, los medicamentos que utiliza, eso es principal y lo vamos viendo día a día. Y la otra, que veamos que tanto la adherencia al tratamiento, o sea, lo que igual tú indicas y lo que él toma sea adecuado y que las consultas las haga él, que haya una reciprocidad entre el paciente y no,
y que la consulta la lleve el paciente y no la lleve el familiar. Yo creo que de las principales que podemos ver son esas. Muy bien. Hay un comentario muy interesante que de hecho se une a una pregunta también que estaba por acá. Y el comentario es, como especialista en medicina del adolescente, creo que hay que apoyar a los pediatras a que ellos mismos, o sea, los pediatras, hagan un cambio conceptual en la forma en cómo se percibe al paciente. Y había una pregunta un poco relacionada con eso, que es, ¿seremos los pediatras muy aprensivos o más bien los médicos del adulto son como muy relajados? Pues es difícil porque, digo, el ser médico ya nos pone en cierta personalidad, pero habemos mucho que podemos caer en lo maternalista y eso también hace que no quieras deshacerte del paciente. Hay que entender eso. El duelo que les expliqué a perder a mi pediatra también es el duelo del pediatra a perder a mi paciente, porque probablemente lo hemos visto desde el nacimiento, desde la infancia, y llega un momento en que lo vas a dejar de ver, lo vas a perder. Entonces, pues estrictamente hablando, la transición también nos sirve a nosotros para soltar al paciente. Y la otra, del lado de internista o del lado de reumatólogo, te he de ser sincera, el hecho de que llegue alguien y que formalmente te entregue un paciente, la responsabilidad que adquieres es mucho mayor, así mi sentir, porque te están dando como algo muy estricto, algo muy estandarizado y que tienes que cumplir con las expectativas que él está esperando de ti, porque te lo está mandando directamente un especialista, ¿verdad? Y no está llegando el paciente solo. Claro. ¿Y cuál ha sido tu experiencia en aquellos pacientes que sí realizaron un proceso de transición en comparación con los que solo fue la transferencia, con los que no era un proceso estandarizado? Mira, incluso les voy a explicar uno que acaba de pasar hace muy poco. La experiencia de la transición, tenemos una paciente que no se movía, que batallaba para incluso bañarse porque su mamá estaba con ella todo el tiempo, y finalmente llevó todo el proceso de transición, que fueron como 2 años y medio, y la paciente buscó trabajo, se ajustó en la escuela, incluso tiene una relación ahorita con una persona y demás. A diferencia de una persona que llegó sola y sin transición, ha tenido 2 consultas y la paciente ya no regresó. O sea, no hay este vínculo que probablemente la otra sí hizo con nosotros en el movimiento, la otra no, lo perdió, y probablemente lo que va a pasar es que la voy a tener, me toca a mí o algún otro médico verla con complicaciones posteriores porque no hizo el vínculo con nosotros. Hay muchos casos en los que los pacientes ya parecen tener la autonomía para poder transferirse y hacerse cargo de su salud, pero los padres son o los que no quieren o los que piensan que no, que todavía no es momento o simplemente no pueden dejar por esta ansiedad que has platicado. A ellos cómo se les puede ayudar? Hay 2 maneras. Unos mencionan ahí que hay que darles como el medio físico, o sea, vean el cuestionario, cómo está el paciente, vean que su hijo llenó como todas las habilidades. Eso es como lo ven o estrictamente así. Si es un problema ya de un trastorno de personalidad o trastorno de ansiedad del paciente o un miedo a la pérdida de la salud, ahí evidentemente sí necesitamos el acompañamiento de algún psicólogo clínico o algún psiquiatra en algunos casos, como sí nos ha tocado en relación a ellos. Principalmente nos toca en pacientes que han visto una enfermedad más duradera, o sea, que ha empezado desde más chiquitos, o la otra es que ha tocado muchas hospitalizaciones. Entonces el paciente queda con este estrés postraumático o el familiar queda como este estrés postraumático de la salud y por eso no lo suelta. También mencionaste que la madurez cerebral pues se establece realmente después de los 20 años, pero en la mayoría de la medicina institucional en México, las transferencias se dan a los 14, 15, 16 años. Eh, y es cuando ya pasan a los servicios de medicina interna, por ejemplo. Entonces, ¿qué puede hacer el pediatra, especialmente el pediatra que está en institución, que le toca esta realidad, para poder ayudar al paciente y en edades tan tempranas, pues beneficiarlo y que no sea
como un golpe tan duro y que pues realmente pueda mantener su seguimiento y su tratamiento. Fíjate, eso está muy bien porque ya no se individualiza México. En uno de los de estudios aquí de la Ciudad de México, incluso mencionan que a veces tenían que empezar la transición. Ellos hablaban de enfermedad renal crónica a los 9 años, porque sabían que esos pacientes iban a migrar muy rápido con el adulto y los iban a perder. Entonces yo aquí aconsejaría que la transición empiece lo más pronto posible. O sea, lo más pronto posible a su consideración, que el paciente pueda empezar a adquirir esta información y el familiar o el cuidador principal para que sepa qué va a ocurrir y a qué etapa va a ocurrir. Porque si nada más le estamos hablando de que va a pasar, no tiene que haber como límites para que el paciente realmente sepa que va a haber un cambio y en qué edad va a haber un cambio. Y ya cuando se vaya acercando, tal vez la transición se tiene que mover, o sea, el esquema de ellos se tendrá que mover. En vez de empezar entre 14 y 16 años, a lo mejor lo vas a empezar entre 10 y 12, porque la transición de ellos a fuerza, por institución o por burocracia, se va a llevar a los 16 años. Entonces, el esquema tal vez de ellos deberá ser más individualizado y cambiarse a algo más joven. Perfecto. Un último comentario es, debido al acceso limitado a servicios de transición en nuestro país, una alternativa es referir al paciente pediátrico a medicina del adolescente para guiarlos en el proceso. Bueno, en este punto, no sé qué opinas tú, pero en muchos lugares no hay medicina del adolescente, ¿no? Especialmente en algunas instituciones. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana, por tu participación. Creo que el doctor Sergio Fernández quiere hacer un comentario. Voy a aprovechar que existen... Adelante, Sergio. Adelante. Perdón. Solo quería aprovechar el momento de felicitar a Ana por su excelente ponencia y decirles que tenemos ya en el sistema TecSalud la clínica del adolescente que va corriendo a cargo de la doctora Zipatia Ayuso, y es un intento pues bien valioso para poder ayudar a todos estos pacientes que parecen tierra de nadie, ¿verdad? Y es una población muy, muy vulnerable, que es cierto que tiene el menor índice de enfermedades físicas, pero requieren de mucho apoyo por parte del médico. Entonces ya contamos con la clínica del adolescente, que aborda diferentes temas relacionados con la edad de estos pacientes. Nada más quería aprovechar el momento para comentarlo. Gracias. Sí, muchas gracias, Sergio, porque íbamos a comentar ese punto, que así como tenemos la clínica de síndrome Down y tenemos la clínica también de trastornos de alimentación, pues esta clínica de transición del adolescente, pues que es de reciente creación en nuestra institución, pues bueno, está ahí también y seguramente trabajará con esta clínica de transición en enfermedades reumáticas.